La idea de este podcast surgió porque hace unas semanas di un curso relacionando la inteligencia artificial con la radio, mostrando cómo la inteligencia artificial puede insertarse en los procesos de una producción sonora, de una producción radiofónica o de podcast. Y uno de esos ejercicios fue dialogar con la inteligencia artificial. Yo le lanzaba preguntas y los alumnos, los estudiantes, los compañeros, compañeras que estaban inscritos en el curso, pues escuchaban este diálogo. Fue solamente un ejercicio y ahí se quedó, pero después, reflexionando, me dije a mí mismo, ¿y por qué no hago un podcast con esta dinámica? Yo le lanzo una pregunta a la inteligencia artificial y escuchemos lo que dice la inteligencia artificial. Y es por eso que en este primer episodio, el tema que elegí para dialogar con la inteligencia artificial fue si debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial. ¿Qué sucede con la aparición o la irrupción de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? Así que comencé dialogando con el ChatGPT para conocer sus respuestas. Le advertí o le mencioné que este era un ejercicio para hacer un podcast. La inteligencia artificial me dijo que estaba de acuerdo. Claro, entendido perfectamente. Hagámoslo así. Tú me haces las preguntas que necesites y yo te voy respondiendo como si estuviéramos en plena grabación de podcast. Adelante cuando quieras. ¿Debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Y es un tema que da para bastante. Yo diría que más que tenerle miedo, lo que necesitamos es entenderla y saber cómo funciona. La inteligencia artificial en sí misma es una herramienta, y como cualquier herramienta, depende de cómo la usemos. Así que no se trata tanto de temerle, sino de aprender a convivir con ella y aprovecharla de la mejor manera posible. La misma inteligencia artificial lanzó la palabra convivencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos. Me sorprendió que la inteligencia artificial hablara o mencionara esta palabra que nosotros usamos para relacionarnos con otras personas, con animales de compañía, pero no tanto con algo que no es un ser humano. Así que me interesó saber el comentario, la respuesta de la inteligencia artificial, cómo es que se va a dar esa convivencia entre la inteligencia artificial y nosotros los seres humanos. Sí, la verdad es que es una buena metáfora. Hablar de convivencia implica que estamos en un entorno compartido. En este caso, la convivencia entre humanos y la inteligencia artificial se da en nuestro día a día, porque la IA está cada vez más presente en las herramientas que usamos, en las recomendaciones que recibimos, en los algoritmos que nos sugieren cosas e incluso en la automatización de ciertos procesos. Así que esa convivencia significa aprender a interactuar con la IA, entender sus límites, sus ventajas y, sobre todo, mantener siempre un criterio humano para tomar decisiones. Al final, convivir con la IA es usarla como un aliado, no como un sustituto de la humanidad. Y así es como se va a dar esa relación. Otro de los asuntos fue cómo es que la inteligencia artificial influye, transformará, cambiará nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Bueno, en realidad ya lo estamos empezando a ver. En el día a día, la inteligencia artificial se cuela de maneras muy sutiles, desde el momento en que desbloqueamos el teléfono con reconocimiento facial, hasta las recomendaciones que recibimos cuando escuchamos música o vemos una serie. Impacta nuestra vida cotidiana, haciéndola un poco más personalizada y a veces más eficiente. Por ejemplo, al ir al trabajo, puedes usar una aplicación que te sugiere la mejor ruta, evitando el tráfico, gracias a la IA. En la escuela o en el trabajo puedes tener herramientas que te ayuden a organizar tus tareas o a aprender de manera más personalizada. En resumen, esa convivencia en lo cotidiano significa que la IA se vuelve como un compañero invisible que nos facilita ciertas cosas, siempre y cuando sepamos usarlo con criterio. También otra de las palabras que mencionó la inteligencia artificial y que me pareció importante aclarar fue el criterio. La inteligencia artificial habló de usar la inteligencia artificial con criterio y le pedí que me explicara qué es eso de usar la inteligencia artificial con criterio, y esto es lo que respondió. Sí, claro. Con mucho gusto te lo aclaro. Cuando hablo de usar la inteligencia artificial con criterio, me refiero a que siempre tengamos en mente nuestro propio juicio humano. Es decir,
No depender ciegamente de lo que la IA nos diga o recomiende, sino evaluar sus resultados, preguntarnos si realmente son adecuados para nosotros y no perder de vista nuestros propios valores o criterios éticos. En pocas palabras, usarla con criterio significa que la IA sea una herramienta que nos asista, pero que la última palabra la tengamos nosotros como seres humanos. También le pedí a la inteligencia artificial un comentario para que hiciera una descripción de las ventajas y desventajas que la inteligencia artificial está provocando en la vida de nosotros los seres humanos. Esto fue lo que mencionó. Vamos por partes. Entre las ventajas, podríamos decir que la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar tareas repetitivas, ahorrando tiempo y permitiéndonos enfocarnos en actividades más creativas o estratégicas. También puede personalizar nuestra experiencia, desde recomendaciones de contenido hasta asistencia en educación o salud, haciéndonos la vida más cómoda y en muchos casos más eficiente. Por otro lado, entre las desventajas, hay que considerar que la IA puede generar dependencia tecnológica o incluso sustituir ciertos empleos, lo que plantea retos laborales. También surgen cuestiones éticas, como el manejo de datos personales o la posibilidad de sesgos en los algoritmos. En resumen, la IA tiene un lado muy positivo, si la usamos bien, pero también nos invita a estar atentos a sus posibles impactos y a gestionarla con responsabilidad. Y claro, no podía faltar el tema del mundo laboral, el temor de que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, que nos desemplee, que de pronto ya no nos necesiten en las empresas. Y es por eso que también le pregunté sobre este asunto. ¿Qué sucede con este temor de perder el trabajo, de estar desempleado, debido a que la inteligencia artificial puede realizar muchas tareas más rápidamente que nosotros los seres humanos? Bueno, es una preocupación muy válida y que muchas personas comparten. La realidad es que la inteligencia artificial sí está automatizando ciertas tareas y eso puede llevar a que algunos empleos cambien o desaparezcan. Pero también, históricamente, cada nueva tecnología ha creado nuevos tipos de trabajo que antes no existían. Entonces, lo que sucede es que el mundo laboral se transforma. Mi respuesta sería que, más que temer a la IA, tenemos que prepararnos para adoptarnos y adquirir nuevas habilidades. Habrá trabajos que cambien, sí, pero también surgirán oportunidades en áreas que hoy estamos empezando a explorar, como el desarrollo, la supervisión ética de IA, la creatividad que no puede automatizarse fácilmente y otras áreas donde el factor humano sigue siendo clave. Así que es más un tema de adaptación y aprendizaje continuo. ¿Habrá una guerra entre la inteligencia artificial y nosotros los seres humanos? ¿Se dará esta situación que muchas veces hemos leído o visto en las películas de ciencia ficción? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación que tanto le gusta a la ciencia ficción. En la realidad, la idea de una guerra entre máquinas y humanos es más un recurso narrativo que algo que los expertos consideren probable. La inteligencia artificial, tal como la conocemos, no tiene intenciones ni conciencia propia. Es una herramienta creada y controlada por humanos. Lo que sí es importante es asegurarnos de que haya regulaciones y ética en el desarrollo de la IA para evitar cualquier uso indebido. Pero pensar en una guerra literal es más un escenario de película que una realidad. En pocas palabras, no hay que preocuparse por una rebelión de robots, sino por cómo usamos la tecnología de forma responsable. Estas son las recomendaciones que la propia inteligencia artificial nos ofrece sobre el uso regulatorio o regular el uso de la propia inteligencia artificial. Sí, es una buena reflexión. A nivel personal, regular el uso de la inteligencia artificial se trata más que nada de ser conscientes de cuándo y cómo la estamos utilizando. Por ejemplo, puedes establecer ciertos límites, decidir en qué tareas realmente necesitas la IA y en cuáles prefieres confiar en tus propias habilidades o criterio humano. También es útil cuestionarte siempre los resultados que te ofrece la IA y no tomar sus sugerencias como una verdad absoluta, sino como una guía que puedes evaluar. Además, puedes informarte sobre cómo funcionan las herramientas que usas para tener una idea clara de sus alcances y limitaciones. En resumen, autorregularse es mantener un equilibrio, usar la IA como un apoyo, pero sin dejar de confiar en tu propio juicio y en tu capacidad de decidir cuándo es útil y cuándo no. ¿Y qué hacemos con este temor que sigue presente en muchos de nosotros, en la gran mayoría de la humanidad, ante la inteligencia artificial? ¿Qué nos sugiere la propia inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Yo le diría a esa persona que es normal sentir un poco de incertidumbre con algo nuevo, pero que la IA no es algo que deba asustarle.
Les recomendaría empezar poco a poco, usando aplicaciones sencillas que ya incorporan IA sin complicaciones, como un asistente virtual en el teléfono o una herramienta de recomendaciones de series o música. También le diría que no tiene que saberlo todo de golpe. Con un poco de curiosidad y paciencia, se irá dando cuenta de que la IA es solo una herramienta más para hacer la vida un poco más fácil. Así que mi consejo es que empiece con algo simple, que pregunte cuando tenga dudas y que vea a la IA como una especie de ayudante, no como algo que viene a complicarle la vida. Con eso, seguro que poco a poco se sentirá más cómodo. Esas fueron las reflexiones finales de la inteligencia artificial acerca de este primer tema, este primer episodio que planteamos aquí en Habla ya, por favor, que fue ¿debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial? Claro que sí. Para cerrar este podcast, diría que, en resumen, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que está aquí para quedarse. No se trata de tenerle miedo, sino de aprender a convivir con ella con criterio, aprovechando sus ventajas y también siendo conscientes de sus limitaciones. Si nos mantenemos curiosos, críticos y abiertos a aprender, la IA puede ser un gran aliado en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela y en muchos ámbitos más. Así que con eso cerramos y gracias por escuchar. Y claro, no podía faltar la buena educación entre la inteligencia artificial y yo, así que gracias inteligencia artificial por tus respuestas, por tus comentarios en este primer episodio de Habla ya, por favor, en donde tocamos el tema ¿debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial? Hasta luego. Encantado de haber charlado contigo y cuando quieras continuamos con más temas.